Hablamos del género de terror, de eso hablamos, el género de terror, con tres escritores muy importantes en la Argentina y que por supuesto han estado aquí por sus libros individuales, por sus novelas, por sus textos, ¿no es cierto? Claudia Piñeiro, ¿cómo va? Hola Osvaldo, ¿todo bien? Te escucho con María O'Donnell. De pronto me entero que estás en Israel. Otra vez me entero que no sé en qué otro país estás. Es raro, ¿eh? Soy varias Es raro, simultáneas. ¿sí? Yo digo, será, estará, ¿no es cierto? Guillermo Martínez, maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo andan los crímenes? Muy bien, muy bien. Siempre No, matando. la próxima novela ya no va a tener nada que ver con crímenes. ¿No va a tener crímenes? Bueno, a Guillermo lo veo por el barrio de Belgrano seguido. Y a Paula Pérez Alonso no la veo nunca. O te vi una vez en bicicleta, creo. En bicicleta. En bicicleta, seguís andando en Antes de bicicleta. toda esta moda de la bici, mucho antes. Siempre bicicleta. Bicicleta full. Sí. Sí. Vos decías que nunca escribiste género de terror. No, pero tal vez, a mí me gusta mucho el prólogo que hizo Graciela Guglielmo, ¿no? Está bien. Y ella habla del terror de lo cotidiano, entonces no escribí dentro del género. El género tiene reglas muy claras, es quizás el género que más reglas claras tiene, pero me parece que hay algo del terror de lo cotidiano en muchas de las otras cosas que escribí, fuera del género, ¿no? Por supuesto. Es alquiler temporario, es muy duro porque empieza, no sé, lo que puedo contar, aparentemente con la muerte de un niño, ¿no es cierto? Sí, con una madre que se le murió un niño y se muda a otra casa para no recordar todo lo que habían armado en la suya para recibirlo, etcétera, etcétera, y por las noches empieza a sentir que del departamento de al lado llega el llanto de un niño, ¿no? Sí, es muy impactante. ¿Y Helmi? Bueno, es un cuento que tiene que ver con esa especie de desasosiego cuando uno llega a un país extraño. Es un personaje que en la frontera se da cuenta de que no tiene visa y tiene que pagar una multa tan grande que lo deja sin dinero, con unas pocas monedas, al borde de un país que no conoce y en una situación que cada vez se pone más extraña, ¿no? O sea, conoce una mujer que le pide ayuda, pero la única palabra que puede pronunciar es help me y él no sabe exactamente qué es lo que quiere esa mujer de él, ¿no? Entonces es un poco el núcleo de estar en un país desconocido, sin dinero y sin entender exactamente qué es lo que pretende la otra persona. Paula Pérez Alonso, vamos a lo inconfesable y después vamos a preguntar por qué son cuentos de terror, ¿no? Se me cayó el micrófono, no importa, vamos a poner acá en la mano para lucirlo. Lo inconfesable. Pensaba dos cosas. Una, la bruja, ¿no? Me acordaba de Hitchcock. ¿Te acordás de la escena de Hitchcock que da vuelta a la madre que está en una silla hamaca y cuando se da vuelta es un horror? Bueno, leyendo el libro me acordé de eso. Y me acordé de otras cosas que te conté fuera del aire. Pero háblame de la bruja y de la madre. No, creo que esta es una convocatoria a tres escritores para escribir sobre terror, pero todos los cuentos son muy distintos. Yo pienso que cuando uno se enfrenta a un género, lo que vale es tratar de problematizarlo de alguna manera, ¿no? Por eso yo quise darle una vuelta de tuerca hacia el final. Que la tiene. Que la tiene. Yo elegí el terror familiar y, digamos, ¿qué es lo familiar? Lo familiar se supone que es lo más conocido, lo más próximo a uno, lo que uno cree que conoce. Y de pronto hay claves, códigos que uno no entiende o que lo dejan afuera a uno, que uno no reconoce o uno siente que no es reconocido y entonces ahí empieza el terror. Pero el terror está en el que lo percibe, ¿no? Porque toda la vida funciona, para el resto de las personas funciona con mucha naturalidad y muy normalmente, pero el que lo percibe es el que siente el terror. Hay una frase que no me acuerdo exactamente cómo termina tu cuento, pero dice algo así como que uno puede desear mucho algo, pero la realidad es la realidad. Ese sería el sentido de la frase, ¿no? O sea, el deseo no convierte en la realidad en lo que no es. Ese es el sentido de la frase. La frase es que exista el deseo de verdad, no quiere decir que la verdad exista. Exactamente, exactamente. Guillermo, ¿qué relación has tenido? Para mí has tenido mucha con el género del terror a lo largo de tu vida.
No, más que pensar en el género, yo siempre escribí cuentos que están como al borde de lo fantástico, ¿no? En general, en lo fantástico es esa especie de abismo que se abre, tal como dice Paula, cuando los bordes de lo real ya no están tan claros, ¿no? O sea, en general mis historias siempre hay lo que yo llamo conjeturas posibles, ¿no? O sea, están los hechos, pero uno puede pensar de varias maneras sobre la forma en que se organizan esos hechos. Entonces, no, desde mi primer libro de cuentos que hay distintos toques de horror o de terror en cuentos míos, pero no es que busqué deliberadamente escribir en tal o cual género. Yo ahora estoy por publicar un nuevo libro de cuentos, quizá el año próximo, y son todos cuentos de sexo, de muerte, y a veces están las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, me parece que sí, que estoy en el borde de escribir cuentos de terror, pero no me siento del todo tampoco como un escritor, digamos, del género de terror, ¿no? ¿Puedo leerlos de sexo y dejarlos de muerte? Sí. Sí, por supuesto, pero a veces están las dos cosas juntas, claro. Lo que pasa es que yo pienso que uno escribe lo que a uno le gusta leer, entonces vos calculo que por ahí no serías un lector del clásico cuento de terror que tuvo su apogeo en el siglo XIX Claro. y que hoy hay grandes representantes todavía de ese género, porque bueno, Mariana Enríquez, que está en la antología, es una escritora que respeta a rajatabla toda la convención del género, o la Iseca también. Son los digamos. dos autores genuinamente de terror de la antología, Siempre ¿no? hay Mariana y una la Iseca. línea de cuentos que a mí siempre me interesaron, que tiene que ver con Ambrose Bierce, Patricia Highsmith, Sí, a mí ¿no? también, sí, Es decir, sí, hay sí, sí. esos cuentos que son sombríos, que están en una especie de... Sí, una de borde zona de impreciso, borde, una zona oscura. impreciso donde la cosa se puede dar vuelta. que no necesariamente son de castillos, ¿no? Con fantasmas, ¿no? Pero que tienen algo parecido un poco a lo que decía Paula, ¿no? El terror de lo cotidiano. Hay algo infantil en el terror. No sé si te pasó de nena que te leían cuentos, algún cuentito de terror o alguna película que te inquietaba ligeramente. Sí, Claudia. me parece que en la infancia están las dos cosas. El no querer que te cuenten cuentos de terror y a su vez querer, ¿no? Parece mentira que los chicos tienen tanta atracción por las películas de terror y sobre todo por ver que eso se soluciona. Pero como bien dice el prólogo, los personajes de los cuentos van parece como llevados hacia hacer lo que no deberían hacer para que este terror se manifieste, porque en el género tiene que pasar eso, ¿no? El terror tiene que emerger y asustarlos de alguna manera. De alguna manera remite mucho a lo infantil el terror. ¿Te acordás de estar con la luz apagada, la oscuridad? Hoy esto son reminiscencias de algo que pasó. Es que se supone que una persona adulta a lo mejor no avanzaría como avanzan el personaje del cuento de Guillermo, que se deja llevar a través de la frontera, o el personaje de Andajasi, de Jean-Mer, que van en un auto una chica y un muchacho que tanto no se conocen. O sea, ellos son personajes que van avanzando hacia algo que uno como adulto a lo mejor se retiraría, pero en la infancia no, uno quiere saber y uno sigue, ¿no? Y me parece que ahí hay como un... Yo pienso que hay una cuestión que es la del umbral, ¿no? Que tiene que ver con el umbral en el que, en el caso del terror familiar, que el que percibe sabe que puede traspasar o no. Entonces, en ese momento hay un gozo enorme, de una gran tensión y de una excitación que se puede prolongar, y es el pánico a que eso se prolongue. Entonces uno puede decidir traspasar ese umbral o no, saber o no saber, ver o no ver. Bueno, entonces, en los sueños ocurre mucho. Claro, la vigilia y el sueño en ese momento, ¿no? En ese momento intermedio es muy fuerte el abismo que te puede provocar un sueño de terror, una pesadilla, ¿no es cierto? Claro, yo creo que la pesadilla es la experiencia más cercana que cada uno tiene a las manifestaciones más tremendas del horror, que son las que, digamos, de algún modo durante el día quedan guardadas, quedan ocultas y aparecen justamente durante la noche. Por eso, en general, todos los cuentos de horror tratan de crear ese clima de pesadilla, ¿no? De a poco, de algún modo, ir instalando un clima de pesadilla que tiene que ser siempre una cierta transgresión de lo prosaico, de lo real. Eso es parte del mecanismo justamente del género, ¿no? ¿Qué están escribiendo? ¿Y qué están leyendo? Yo estoy terminando una novela que espero que salga el año que viene. Pero Otra más. Otra más. ¿Cuántas pero van? Creo que 6, ¿no? Sí. Pero estoy en la etapa en que está todo escrito, pero hay que corregir, así que veremos cómo... ¿Título no? No. No.
Ah, algo de la trama no. Algo. Es que es difícil, viste que... ¿Algún crimen? de- ¿Una vez no, mataste uno en Palermo ahí? sí, maté unos cuantos, Unos pero yo creo que cuantos ya maté suficiente. Ya está. Ya está, Ya sí. está. Amor, Es una novela más evocativa, más del estilo de Elena Sabe en un punto, aunque Elena aunque no Sabe. tiene que ver exactamente Excelente con esa temática, pero si bien en Elena Sabe el personaje principal tenía algo que ver con mi madre, en esta novela el personaje principal tiene algo que ver con mi padre, y por lo tanto, aunque es ficción y aunque todo lo que se cuenta Sí. es mentira, Sí. hay una evocación, ¿no? ¿Y en De tu una caso, figura. Guillermo? Yo estoy escribiendo una novela larga con respecto a los que son mis novelas en general, que me va a demorar todavía un tiempo y que tengo demorada desde hace muchos años, cada tanto avanzo un poco y ahora pasó a ser mi proyecto principal y creo que voy a publicar un libro de cuentos el año próximo, justamente estos cuentos de los que te hablaba que se Había llama... un cuento fantástico tuyo que tenía el título Infierno. ¿Cómo se Infierno llamaba? Grande. Qué Sí, buen no, cuento. sí, sí. Que fue publicado en New York. Sí. Bueno, Qué cuento. eso pertenece a mi libro anterior. En realidad después yo nunca más publiqué libro de cuentos. Aunque todas las novelas que fui publicando empezaron como cuentos. Es decir, yo me consideré siempre un cuentista en el fondo porque de las 5 novelas que publiqué, 4 inicialmente eran cuentos, ¿no? Y bueno, y ahora por fin pude reunir una cantidad de cuentos como para pensar en un segundo libro. Se va a llamar Los Reinos de la Posición Horizontal. Esos que vos solo vas a leer una parte. Los cuentos que más me gustan. ¿Y tu caso, Paula? Yo estoy escribiendo una novela que es un tríptico, pero bueno, suena un poco pretencioso, pero en realidad son 3 historias que se van a conectar. Estoy en eso. ¿Cuál era la anterior? Frágil. Frágil, buenísima Sí, esa. sí, ¿Y te sí. compraste un perro? No te compraste un perro, no me digas que... Qué buen título que tiene esa novela. O sea, te casaste y te compraste un perro. Yo pensé que te ibas a comprar un Nunca perro. tuve un perro. ¿Nunca tuviste perro? No. Yo tuve. Es bárbaro, los perros son geniales. No, yo también adoro los perros. ¿Título posible? Tengo uno que me gusta mucho, pero no sé si decirlo. Cuando escriben, leen. Sí, yo siempre. Claro, de vos leí un reportaje que leen los colectivos en el banco, camino no sé dónde, por la calle, caminando. No, pero igual, más allá de eso, hay autores que dicen, mientras escribo no leo. Bueno, para no Norman influirme. Mailer A lo mí no me tenía pasa. como regla, no leer nada mientras escribía porque todo se te va pegando, hay con una contaminación inevitable, ¿no? Porque estás como muy vulnerable, muy frágil cuando estás escribiendo y por ahí se te pueden ir pegando cosas. Sí, pero una novela que yo al dura revés. como 3 años, ¿cómo haces para no leer No, durante por 3 años? supuesto. Vos, Guillermo. No, yo leo mucho y en general alrededor de los temas que tienen que ver con la novela que estoy escribiendo, justamente porque quiero de algún modo conocer qué se escribió en las inmediaciones de ese tema, también para no repetir cosas, para hacer ¿Ahora cosas qué estás diferentes. leyendo? No, ahora estoy releyendo Cosmos de Gombrowicz, qué bueno. que es un autor que a mí me gusta No, mucho. y que- transatlántico, tengo en mi cabeza. Sí. Bueno, Cosmos es una de sus últimas novelas muy hermosa. Es una novela que avanza justamente por pequeñas líneas, conexiones, patrones, regularidades que ven los personajes. ¿Y Claudia? Yo, la última novela que terminé hace poco es Tiempo de vida de Marcos Girard Torrente, que es un español que ganó el No anagrama. la leí, me están matando. Pero es muy buena novela y también tiene que ver con lo que dice Guillermo, de estar en las inmediaciones porque es una novela de padre e hijo. Y es bueno, muy evocativa, bastante autobiográfica, muy bien escrita, muy recomendable. Paula, Yo estoy leyendo montones, yo soy de las que leen varias yo cosas al también, mismo yo leo tiempo. 4 o 5 libros simultáneamente. Sí. Estoy leyendo la novela de Steve Martin para leer algo La acabamos de comprar. liviano y divertido. Hay que matizar. Yo encuentro que hay Yo que leo 4 o matizar. 5 libros a la vez y me acostumbré. Digo, Sí. no entiendo mucho de ninguno, pero me acostumbré. O sea, claro, porque es como una ensalada, ¿no? Y lo disfruto bastante. Me dice el asistente que tengo que terminar. Dale, perfecto. También se podría matar al asistente. En serio. Y a Eso, partir para un de próximo escribir. cuento de terror. Claro, es decir, el asistente quería que termine, entonces lo asesinamos. Pico de rating, ¿no? No, eso sí. En cámara, siempre en cámara. En cámara. Gracias, muchas gracias. Se me sacan del aire. Gracias a Enseguida vos. volvemos. Esto es Otra Trama y qué bueno escuchar tanto a Claudia como a Paula como a Guillermo. Realmente excelente. Volvemos en minutos, ¿eh?